106.5. Son las 7, un minuto. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este jueves 14 de mayo, año 2020, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, al igual que la de los canales Teleuniverso y el Canal 24, que se incorporan estos dos últimos canales a partir de las 9 de la mañana. Buenos días a todas las personas que dan seguimiento a nuestros contenidos a través de las redes sociales. Entonces, señores, vamos inmediatamente con nuestra agenda de este jueves 14 de mayo, que tiene los siguientes temas. Número 1, la posibilidad del voto de los dominicanos en el exterior, un tema que hay que definir sin la creación de falsas expectativas. Advertencia que hace el jurista Miguel Valerio frente al propósito de sectores del PRM que ahora quieren una reforma constitucional para eliminar el 50+1 y buscar unas elecciones que se decidan sin llegar al 50+1. Entonces, está el tema, el COVID-19 podría estar con nosotros para siempre, ya como pandemia. También Miguel Coco gana una larga batalla judicial desde la tumba contra el contrato de rayos X en los puertos. Y entonces hay un grupo de abogados que ha presentado una propuesta para la reactivación de la justicia con medidas de distanciamiento. Nos concentramos en esos temas para poderlos abordar en lo inmediato. Señores, miren, la posibilidad de que se vote en el exterior, eso hay que encararlo con seriedad, y la Junta Central Electoral tiene que colocarse a la cabeza, como lo está, de estas gestiones, tener el liderazgo de estas gestiones y ser la que oriente a la población en relación con estas gestiones. Porque la situación que tenemos ahora es sumamente delicada, con todas estas contradicciones que se están produciendo, con lecturas y traducciones distintas de algunas comunicaciones. Entonces, eso oficialmente, quien debe tenerlo a su cargo es la Junta Central Electoral. Ojalá que fuera posible que los dominicanos residentes en el exterior ejercieran su derecho al voto, porque ese es un derecho constitucional. De hecho, no está vedado ese derecho constitucional, sino que la posibilidad de ejercerlo desde el exterior, porque de todas maneras el dominicano, resida donde resida, está en el padrón en la República Dominicana y puede ejercer el derecho al voto. Pero sabemos que en medio de una crisis como esta, en medio de una pandemia, etcétera, la gente ni tiene recursos ni tiene esa disposición para la movilización. Lo ideal es que se pudieran crear las condiciones de distanciamiento, de aislamiento,
para que la gente pueda ejercer su derecho al voto. De las elecciones que tenemos programadas para el 5 de mayo, a mí me preocupan dos cosas. Es verdad que puedo tener preocupación en relación con los resultados, porque de los resultados depende el futuro inmediato de un país que tiene que enfrentar una crisis muy seria. Pero tanto como los resultados, a la par con esos resultados, a mí me preocupa mucho la gobernabilidad, mucho me preocupa la gobernabilidad y la veo muy frágil independientemente de cuáles sean los resultados de las elecciones del 5 de julio y de la posible segunda vuelta que hasta ahora no la despinta nadie conforme a la situación en la que está el panorama, que si bien es cierto que ha experimentado una variación que se percibe, pues no estoy seguro que eso haya llegado hasta producir cambios que permitan resultados en una primera vuelta. Entonces, el congresista Adriano Espaillat se ha colocado a la cabeza de una cruzada para lograr que los dominicanos puedan ejercer su derecho al voto, principalmente en Estados Unidos y en Nueva York. La Junta tiene la situación de que no solo en esos países, sino que también tiene que garantizar las mismas oportunidades a los dominicanos que están, por ejemplo, en Europa. Tiene que garantizar las mismas posibilidades de que puedan ejercer lo que están en Europa y lo que están en cualquier otra parte del mundo. Estas gestiones de Adriano Espaillat, bienvenidas sean. Pero ojalá Adriano, con ese liderazgo tan importante que tiene, dé a esas gestiones un carácter más institucional. Si hay la intención realmente de lograr que los dominicanos voten en el exterior, tiene que haber una comunicación más permanente con las autoridades. Adriano debería ser el principal colaborador de la Junta Central Electoral, ponerse al servicio de la Junta Central Electoral para tratar de ver lo que se logra en relación con eso. No debe ser la persona que esté confrontando a las autoridades dominicanas, porque eso produce una desautorización colectiva que en medio de una crisis es lo menos que no nos beneficia a ninguno. A ninguno. Es decir, si él tiene informaciones, si él ve las posibilidades, tanto con esta comisión de seguimiento, de acompañamiento que tiene la Junta Central Electoral, que él pudiera sumarse a la distancia a esa comisión de seguimiento, pues hacer todo lo posible por ayudar, hacer todo lo posible por ayudar a que eso sea posible. Que ayudar a que eso sea posible es distinto a confrontar, es distinto a querer responsabilizar a la Junta o a las autoridades dominicanas de no querer celebrar unas elecciones, porque ya eso tiene una connotación distinta. Yo creo que los dominicanos estamos convocados a buscarle una salida a esta situación que sea la más conveniente para todos. Y de hecho, yo entiendo que para un proceso electoral y para un gobierno que va a nacer con mucha debilidad, porque va a nacer en medio de una crisis, la mayor, digamos, legitimidad que pueda tener un proceso electoral, hay que buscarla, y esa legitimidad pasa por un mayor nivel de participación, porque no hayan exclusiones, Entonces, ojalá que haya un cambio de actitud, porque veo una cuestión que puede dejar un mal sabor. No sería bueno que si por una serie de razones, porque votar significa hacer un montaje, significa preparar una estructura que va a dirigir a esas elecciones,
se necesitan unas ubicaciones físicas, etcétera. Si todo eso es posible, solamente con la colaboración se alcanza. Solamente con la colaboración, no con la confrontación. Entonces, ojalá que cambie esto. Él ha publicado recientemente una comunicación que le ha dirigido el consejero mayor de la ciudad, que sería una especie, no sé si sería una especie de defensor del pueblo, algo por el estilo, que pues está planteando que la pandemia no debe ser un pretexto para impedir el derecho al voto de los dominicanos. Ya conocemos el precedente de la magistrada Anilsa Torres en la Corte Federal de Manhattan, que ha dicho lo propio para el caso de la Convención Demócrata. Pero, ojo, esa Convención Demócrata del 23, los demócratas han tomado todas las medidas para que no sea presencial. Lo mínimo presencial posible. Han tomado todas las medidas para eso. Y casi todos los procesos que están pendientes se están tomando las medidas para que no sean procesos presenciales. En Estados Unidos también hay un debate soterrado sobre la posibilidad de que llegado noviembre no se puedan celebrar las elecciones presidenciales. Hay un debate soterrado y está el planteamiento de qué ocurriría si eso es así. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en que nadie está seguro y todos tenemos que estar con la voluntad de que las cosas se hagan lo mejor posible. Entonces, ojalá que la Junta Central Electoral se comunique directamente con Adriano Espaillá, que ha estado haciendo estos planteamientos, vea las posibilidades que él ha explorado, ojalá que consiga su colaboración, pero en vez de una persona que esté tratando de desautorizar o de presentar en un rol difícil a las autoridades dominicanas, me gustaría verlo como un colaborador en este proceso para hacer posible lo que él quiere, que lo que él quiere es lo que más conviene a la democracia y lo que quisiéramos absolutamente pues todos. Entonces eso es con relación al tema este del voto en el exterior. Por otra parte, señores, entonces, tenemos la advertencia que está haciendo el abogado, distinguido jurista, Miguel Valerio, porque hay una campaña y hay un planteamiento y ya hay movimientos de parte de gente ligada al PRM para procurar una reforma constitucional que elimine el 50+1 y permita el triunfo con una mayoría simple. De hecho, gente vinculada al PRM está haciendo campaña en las redes y están promocionando mensajes que están en esa onda. Y por otra parte, entonces se ha planteado lo de la posibilidad de una reforma. ¿Qué advierte el jurista Valerio? Que en el marco de una emergencia, la propia Constitución prohíbe su modificación en ese marco. No puede haber modificación de la Constitución en el marco de una emergencia. En segundo lugar, los procedimientos para la reforma requieren de la aprobación de una ley de reforma y de unos plazos. Y además todo el mundo sabe que eso tiene que pasar por acuerdos de las fuerzas políticas que no veo la posibilidad de que se materialicen en las actuales circunstancias, porque desde luego, si el PRM está buscando eso, es porque sabe que no tiene posibilidad de ganar unas elecciones en la primera vuelta. Antes hablaba de que ganaba en primera vuelta, con esto está confesando que no tiene esa posibilidad. Incluso hoy no sabemos a ciencia cierta, hasta que no vengan las encuestas de tierra,
las encuestas de terreno, las encuestas presenciales, hasta que no vengan las encuestas presenciales, hoy no sabemos quién está en primer lugar, si Gonzalo Castillo o Luis Abinader. Lo que sí sabemos es que hay una cercanía entre ellos, y lo que sí sabemos es que los resultados de las elecciones municipales así se expresaron, independientemente de lo que ocurriera con las alcaldías en municipios, digamos, de mucha visibilidad. Entonces, eso sabemos, que si las elecciones fueran en este jueves 14 de mayo, tendríamos una situación muy cercana entre Gonzalo Castillo y Luis Abinader. Muy cercana. Entonces, veo encuestas incluso que se hacen con la metodología actual. Hoy mismo hay una publicada que habla de que Gonzalo está en primer lugar. Lamentablemente, entonces se ha relajado mucho, porque también se publican encuestas planteando que Leonel Fernández está en una posición que todo el mundo sabe que en la que no está. Y se publican planteando ese tipo de cosas. Entonces, esto como que se ha distorsionado un poquito. Por eso necesitamos una cierta normalidad para ver ya las encuestas del camino tradicional, para ver cuál es la situación en estos momentos, pero indiscutiblemente que es totalmente distinta a la que había hace un tiempo. Incluso Gonzalo Castillo hoy habla de lo que él no hablaba antes, porque él nunca habló antes de que tenía posibilidad de ganar unas elecciones en una primera vuelta. Ahora ha dicho ayer en San Juan que tiene posibilidad de ganar en una primera vuelta, lo que quiere decir que los informes que él está recibiendo andan por ahí. Yo en estos momentos creo que no hay salida de primera vuelta, y por eso es que el PRM anda en esas gestiones, pero eso es imposible. Eso es imposible. No habrá modificación constitucional, porque eso nada más eso pudiera ser que políticamente nada más le convenga a ellos. Porque el sector de Leonel, que tiene diputados, no va a apoyar una reforma en ese sentido, porque Leonel pudiera ser la llave para definir un proceso electoral. Entonces él no se va a quitar la importancia que tiene en el mercado electoral, que es la que le da la oportunidad de poder decidir quién es el presidente, si Gonzalo o Luis, en una segunda vuelta. Él no se va a quitar esa oportunidad. Y desde luego el PLD, sintiendo que tiene ventaja en esta coyuntura, tampoco va a entrar en ningún tipo de acuerdo con el PRM. Entonces no hay posibilidad de llegar al consenso para buscar las mayorías que se requieren, la 2/3 parte, para una modificación constitucional, que con eso no sueñe. Entonces, por otra parte, entonces, pasamos a lo que dice hay un señor, un especialista de la Organización Mundial de la Salud. Él es el director de emergencia de la Organización Mundial de la Salud, el señor Mike Ryan. Está diciendo Mike Ryan que cree que el COVID-19 ha llegado como la pobreza, que ha llegado para vivir para siempre entre nosotros. Ustedes recuerdan que cuando a Jesús le hicieron el lavado de los pies con un perfume de nardo, el ecónomo Judas protestó, porque eso era muy caro, y con lo que costaba eso se podían hacer obras y una serie de cosas. Y entonces Jesús en esos momentos proclamó que dejaran que eso ocurriera, porque a los pobres los tendréis para siempre, y a mí solo me tendréis por una coyuntura, por esta oportunidad en la que hizo vida terrena. Entonces está diciendo este señor Mike Ryan que el COVID
o el SARS-CoV-2, como le llaman ellos, como ya le llaman científicamente, ¿no? Al COVID-19, que es la forma que se ha buscado para nuestro nombramiento popular. Llegó para convertirse en una pandemia, que vamos a tener COVID de manera permanente, como una pandemia. Este virus ha tenido variaciones importantes y ahora lo que más expresa son los contagios asintomáticos. En todas partes del mundo, cuando se están haciendo pruebas en la población, se están encontrando con una presencia asintomática del virus mucho mayor que la que pudo haber estado registrada. Y entonces esto además produce una mayor transmisibilidad del virus. ¿Por qué? Porque cuando el virus es sintomático, la gente desde que tiene los síntomas se aísla. Si la gente no tiene ningunos síntomas, no se aísla y vive en contacto con otras personas y así se va expandiendo de manera asintomática. Esas son las características que ha tomado el virus para garantizar una mayor expansión, es decir, no hacer bulla, no mostrarse, llegar sin dejarse ver y sin dejarse sentir. Esa es una de las expresiones que ha tomado este virus, que dice el director de emergencia de la Organización Mundial de la Salud, que probablemente se nos quede como una pandemia. Bueno, vamos al tema de Miguel Coco. Miren, señores, esa historia es muy larga, muy larga. Estoy hablando del tema de los contratos de rayos X para los puertos, un contrato exclusivo que las organizaciones empresariales del país desde el principio denunciaron como un monopolio. La Asociación Dominicana de Zona Franca, la Asociación de Industrias, la Asociación de Empresas Industriales de Santiago, todas las organizaciones empresariales de la República Dominicana expresaron su oposición y su resistencia en justicia a ese contrato. Pero el que le dio el frente contra las decisiones de dos presidentes fue Miguel Coco. Ese contrato se lo otorgó pues el presidente Hipólito Mejía a la familia Bochán Javier. Le dio este contrato. Esa familia a la vez estaba asociada con una empresa internacional, la empresa Container Security System, y entonces al conseguir el contrato, que lo conseguían con el aval de esa empresa, la empresa Container Security System, entonces al conseguir el contrato, la empresa internacional fue bypasseada, excúsenme el término, se le hizo un bypass. Fue la empresa internacional, no quiero decir que fue cubiada. Entonces, se creó una empresa local para quedarse con el monopolio del contrato. La empresa internacional llevó a cabo un proceso en los Estados Unidos porque dice que originalmente era un acuerdo de esa empresa con la familia Bochán. Creo que la señora Belinda Bochán en algún momento trabajó para esta empresa. Todo esto viene de contactos en Panamá. Recuérdense que esa familia estuvo vínculos o está, no sé, con la familia Noriega. Entonces, todo esto viene
de una asociación Noriega Bochán. Se da en el gobierno de Hipólito Mejía la concesión. Después, Leonel Fernández la ratifica y le llevan el contrato a don Miguel Coco en la aduana para su ejecución. Miguel entonces me contó cómo fue su primera reunión con los dueños del contrato. Cuando a Miguel Coco le llevaron el contrato, Miguel se sentó en la silla, en una silla ahí, en un saloncito, en un salón de conferencia, y se queda mirando a la cara a los representantes del contrato y no le dice ninguna palabra. Y ellos le preguntan, después que están cansados de que Miguel lo vea, que Miguel Coco lo vea, pues porque ellos van con una autorización ya del presidente Fernández para que eso se haga efectivo. Entonces, cuando después que se cansan de que Miguel Coco lo mire, le preguntan, don Miguel, pero ¿qué es lo que usted tanto no mira? Entonces Miguel le está diciendo, bueno, yo lo estoy mirando a ver qué es lo que ustedes tienen distinto, porque hay que llevar a cabo con ustedes una cosa que esté en violación a las leyes y en violación a la Constitución. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? No que los presidentes, bueno, a mí me importa que vayan al carajo los dos presidentes. Yo voy a recurrir esto en términos constitucionales. Y desde entonces inició una batalla contra ese contrato que después hay que decir que fue asumida y seguida por Camilo, Rafael Camilo, el director de aduana que siguió a Miguel Coco, continuó la batalla en los tribunales. La continuó Fernando Fernández y la continuó Enrique Ramírez. Entonces, ahora el Tribunal Constitucional ha dicho que ese contrato era no conforme a la Constitución de la República. No puedo alegar que violaba la ley de compra y contrataciones porque no existía cuando Hipólito la entregó por primera vez, ni existía cuando Leonel lo ratificó, porque la ley de compra y contrataciones creo que del 2006 y la acción de Leonel, la última acción creo que fue en el 2005. Entonces, esa es la situación. Ahora vemos esta decisión del Tribunal Constitucional. Este fue el famoso contrato que después los Bochán le vendieron a Salomón Melgen. Le vendieron sus derechos a Salomón Melgen. Este contrato incluso ahora mismo ya no es de Salomón Melgen, sino que Salomón Melgen se desinteresó y lo vendió a otros accionistas. Hay de todas maneras ahí un vacío jurídico que debe conllevar algún tipo de reivindicación, porque estamos hablando de que este es un proceso que se inicia en el 2003 y la inconstitucionalidad ahora se pronuncia en el 2020, 17 años después. Entonces, como todos los actos del Estado llevados a cabo por las autoridades correspondientes tienen presumida una constitucionalidad, no podrá alegarse que durante esos 17 años fue inconstitucional. Lo es a partir de el pronunciamiento que ha hecho el Tribunal Constitucional. Entonces, ahí vamos a ver cómo el Estado maneja eso, porque de todas maneras hay tribunales internacionales, hay una serie de cosas ahí que pudieran de todas maneras afectar. Ojalá que pudiera llegarse a algún tipo de entendimiento que a veces es mejor que el pleito, pero resulta que la opinión pública en la República Dominicana no entiende los acuerdos. A veces prefiere los pleitos. Los pleitos le salen mucho más caros a los estados y no siempre culminan como pudimos culminar de manera exitosa lo de Bahía de las Águilas. No siempre terminan siendo tan favorables para
el Estado dominicano. Entonces, déjenme brevemente presentar la propuesta que hacen un grupo de juristas para la reactivación de la justicia. Este es un grupo que se está organizado en el Instituto Caribeño para el Estado del Derecho. Y entonces ahí hay un grupo de juristas está encabezado por Ramón Núñez, ahí está Pedro Virgilio Balbuena, Luz Díaz Rodríguez, Martín Bretón Sánchez, Laura Acosta Lora, Benjamín Rodríguez Carpio, Manuel Fermín Cabral, Emery Colombi Rodríguez, está Manuel Ulises Bonelis Vega, Dilia Leticia Jorge Mera, Eduard Veras Vargas, entre otros distinguidos abogados. Entonces, ellos hacen, es un documento bastante amplio, donde ellos hacen ponderaciones importantes sobre la crisis, pero vámonos a lo que están sugiriendo de manera concreta. Dice, la justicia penal debe abrir sus tribunales cuanto antes, pues es un bien básico y muchos privados de libertad sufren todo este tiempo de confinamiento y ven retrasadas sus esperanzas de recuperarla. Lo propio ocurre con las víctimas que se sienten desprotegidas al ver el avance de sus casos, a ver que el avance de sus casos se ha interrumpido en la fase jurisdiccional. Entonces, en este contexto, para la materia penal proponemos lo siguiente. Ellos están proponiendo limitar las audiencias orales, esto es, presenciales, a los siguientes casos. Uno, a casos de medida de coerción en la que se solicite prisión preventiva o arresto domiciliario en cualquiera de sus modalidades. Segundo, audiencia preliminar, esos son para los casos presenciales. Juicio sobre culpabilidad de fondo y audiencias en corte de apelación sobre recursos en relación a medidas de coerción y de fondo. Estas últimas en los casos que se haya admitido prueba que requiera de inmediación para su producción. Entonces, ellos dicen que la implementación de estas audiencias debe ir acompañada de otras medidas para limitar la aglomeración de personas, entre las que se puede mencionar la necesaria limitación del número de audiencias por día. Basta la experiencia diaria de los palacios de justicia de Ciudad Nueva y de la Charla de Gaulle para comprender la aglomeración de personas, porque cada tribunal fija más de 10 audiencias por día, lo que se traduce en aglomeración de un número significativo de personas entre familiares de las partes, abogados y testigos. Es preciso fijar el número de audiencias que puedan efectivamente ser conocidas. Ello amerita hacer análisis del número de audiencias que efectivamente se conocen por día y crear los mecanismos destinados a evitar los aplazamientos. Entonces, la necesidad de determinar un número adecuado de audiencias que permitirá controlar la influencia de las personas a los tribunales, la que permitirá ejercer el control sobre los riesgos de contagios del virus. Por tanto, para volver cuanto antes a la normalidad, aún con el virus circulando, proponemos una serie de medidas que pudieran ser tomadas en cuenta en las sedes judiciales. Entre esas medidas, tomar la temperatura a las personas que accedan a los edificios de los tribunales, traslado de privado de libertad cumpliendo el protocolo sanitario, conocer audiencias en salones de audiencias. Entonces, ellos también están planteando colocar cristales de protección o separadores entre las partes y el tribunal, controlar la publicidad de los procesos, garantizando la misma. Hay el paquete de medidas es amplio porque ellos realmente se ocuparon
de hacer una tarea bien hecha, se ocuparon de hacer una tarea bien hecha. Yo creo que la propia Suprema Corte de Justicia aquí tiene una gran colaboración en esta tarea que ha hecho este equipo de abogados, que debería estudiarla, agregarle lo que tenga que agregarle y ponerla en ejecución, porque en honor a la verdad sabemos que ya vamos para largo con este asunto, y la justicia también, estamos hablando de que es un bien esencial, que en estos momentos está paralizado, creando, perjudicando a muchas personas. Así es que por ahí dejamos este documento. Vamos a hacer una pausa, retornamos en breve. Cambio y fuera. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Mi madre es increíble. Ella siempre trata de resolverme todo. Si no es la comida, ayudarme con la ropa o enseñarme trucos de limpieza. Sin importar la situación, ella